cero. Se anunció un recorte por 124,000 millones de pesos y resulta que no solo no se hizo el recorte, sino que se gastaron 197,000 millones de pesos más. Pero lo que dijeron que iban a recortar, que fue fundamentalmente inversión, eso sí lo cumplieron. Y en cambio tuvieron un aumento de gasto en el gasto corriente. Este es un gobierno despilfarrador que se endeuda para sostener un nivel de gasto que ya no es posible mantener. También nos preocupa mucho, y creo que es una preocupación que ya comparte el gobernador del Banco de México, es el aumento desmedido de la deuda. Vamos a poner esto en perspectiva. En toda la historia del país, la deuda acumulada que tuvimos hasta 2008, Peña Nieto ha endeudado más en estos 3 años que todo lo que acumuló nuestro país hasta el año 2008. Eso es para que dimensionemos el tamaño de la deuda que está siguiendo esta administración. Casi 10 puntos del PIB solamente en el periodo de tiempo que va esta administración. Por supuesto que esto genera presiones en el costo financiero de la deuda, ha aumentado 33% en lo que va en esta administración. Estos desequilibrios internos son lo que ahora están provocando ya mucha incertidumbre por parte de los analistas, de las calificadoras, de los inversionistas, y por eso tenemos la depreciación tan grande, más de 40% de la moneda mexicana. No todo es explicación del exterior, si bien es cierto, se detona del exterior por la caída en los precios del petróleo y por cambio en la política monetaria de la Fed, los desequilibrios son mayores, la resonancia es mayor por lo que ocurre por el manejo de la política económica en nuestro país. Tenemos también que el Banco de México ya hace públicas sus diferencias con la Secretaría de Hacienda, porque seguramente viene el fantasma ya de la inflación. Cuando hay un cambio en el precio del dólar, como ha ocurrido, esto se traduce siempre a inflación. No había ocurrido durante todo el año pasado, pero seguramente traemos ya presiones inflacionarias que han obligado al gobernador del Banco de México a salir y pedir un ajuste en el gasto público. ¿Dónde está el gran truco aquí? Que el gobierno está hablando de ajustes en el 2017 y parece que no existiera el 2016. Estamos en febrero y los números no van a dar. Van a tener que empezar a hacer ajustes al gasto desde 2016. Nos preocupan mucho las entidades federativas porque las coberturas petroleras protegen al gobierno, a los ingresos del gobierno federal, pero no así a la recaudación federal participable. Entonces seguramente vendrán ajustes al gasto. Lo que está haciendo el gobierno es ganar tiempo, pero esto lo que está logrando es meter mayor incertidumbre en los inversionistas que están castigando a nuestra moneda. Debería enfrentarse de una vez la situación actual como una situación de emergencia, y para eso queremos que vengan aquí a explicarnos qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a hacer, en lugar de pagarle a Andrea Legarreta a que le explique a los mexicanos. Mejor que vengan ellos y nos expliquen qué va a pasar con la economía de nuestro país. Es un gobierno despilfarrador que aumenta el gasto, aumenta la deuda y no tenemos crecimiento económico. Ojalá que en estos días que todo el país va a estar pues muy entusiasmado y distraído y feliz con la visita del Papa, pues no tengamos la triste noticia de que el dólar rebasó los 20 pesos. Por eso queremos citar al secretario de Hacienda, al gobernador del Banco de México, porque nuestro país, hay que decirlo claramente, está en la orilla del despeñadero económico. Sí, ampliar a lo que ha comentado mi compañero, fue una vacilada de parte del gobierno federal el presupuesto base cero.
Y hoy queda claro que tiene que recortar el gasto sin haber hecho la tarea que tanto quiso cacarear. Jamás identificó cuáles fueron las prioridades que definió como parte del gasto que iba a realizar. Hoy hay que carear, plenamente carear, a Agustín Carstens como gobernador del Banco de México con el secretario de Hacienda Luis Videgaray, porque pareciera ser que tampoco coinciden en cuáles son las acciones a seguir. Queda claro que las declaraciones de Agustín Carstens empiezan a identificar con toda puntualidad la preocupación de que la inflación puede salirse de las manos. Entonces, acompañamos este punto de acuerdo, tenemos que saber a ciencia cierta qué es lo que están pensando ambas instituciones, pero sobre todo identificar cuáles son las acciones que se van a seguir. El gobierno, y ya lo comentaba Mario Delgado, pues lo único que ha hecho es escudarse en una comentarista de televisión para que salga a dar la cara sobre su posición económica. Andrea Legarreta no dejó satisfechos a los ciudadanos y a las ciudadanas y no dejó satisfecho al Senado en cuanto a su explicación macroeconómica. Necesitamos que vengan a explicar, pero sobre todo saber qué se va a hacer, qué decisiones se van a tomar en términos de gasto, dónde van a estar los ajustes, ahí donde sigue habiendo programas clientelares que este gobierno no ha querido quitar. Hay subsidios, y se ha dicho desde hace ya muchos años, que solamente van en beneficio de unos cuantos intereses. Por eso mal hecho estuvo que el gobierno utilizara la frase de presupuesto base cero para hacer su planteamiento del 2016. Pero sobre todo, si ellos le echan la culpa al vaivén internacional, pues ¿dónde van a estar las uñas de este gobierno o con qué nos vamos a rascar los mexicanos si es que solamente vamos a estar dependiendo de lo que pase en China, de lo que pase en Europa, de lo que pase en los Estados Unidos? Necesitamos una visión clara de cuál va a ser la política industrial que se va a llevar a cabo. Necesitamos una posición muy clara respecto al cuál va a ser la visión fiscal para el 2016 y que también nos diga de una vez por todas el gobierno si es que va a estar pensando en un nuevo ajuste fiscal a costa del bolsillo de los mexicanos y las mexicanas. Gracias. ¿Tendrían ubicado en qué parte se puede hacer el recorte o el ajuste? ¿O harían un planteamiento de dónde? Porque ellos están observando que podría ser Pemex de entrada. No, a ver, aquí el problema es lo que ha hecho el gobierno. Lo que ha hecho el gobierno es aumentar su despilfarro y recortar la inversión pública. Recordemos que en este año se presupuestó la menor inversión pública como porcentaje del PIB desde hace por lo menos 60 años. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es renunciar al crecimiento económico. Desde el principio de esta administración, la gran reforma pendiente era la reforma al gasto público. Y era apostarle al crecimiento económico, era apostarle a la inversión para crecer. Este gobierno ha incrementado la deuda, pero no hemos tenido crecimiento económico, porque ha aumentado el gasto corriente sin control y porque no está dispuesto a tener, pues ni siquiera ahorrar un peso en austeridad. Entonces, creo que es una política económica equivocada y ellos son los que tienen que decidir. Lo que sí está claro es que es insostenible y ya los analistas empiezan a dudar sobre la sustentabilidad de las finanzas públicas mexicanas. Por eso vemos ahora el ataque o la debilidad tan profunda del peso. Tiene que ver con la debilidad de nuestra economía por la falta de crecimiento económico. Solamente un comentario rápido. El Coneval hace un ejercicio anual, ustedes lo conocen, el informe de cómo están funcionando algunos de los programas de gobierno. Y solamente si ustedes revisan las gráficas que ellos llevan haciendo desde hace unos 8 años, ya para unos 6 años al día de hoy, ellos tienen identificados claramente cuáles son los programas que, por ejemplo, en el tema del campo, se van al bolsillo de los grandes productores, que no significan mejor distribución de la riqueza, que no significan detonar regiones productivas. El ejercicio está hecho, lo que pasa es que el gobierno no quiso atender a eso cuando le llamó al presupuesto base cero. No, ni tampoco renunciar a privilegios. No tenemos ahorros en el gasto corriente y ayer vimos las declaraciones del presidente. El presidente ve perfectamente normal
el avión de más de 6,000 millones de pesos. Él considera que es un instrumento de trabajo y además que no es lujoso. Entonces, desde esa perspectiva, pues todos los privilegios que acompañan al gobierno no los consideran como excesos. Sí, ahí es donde hay mucho que recortar, en lugar de estarle pidiendo más impuestos a los mexicanos, en lugar de estarles pidiendo mayor sacrificio, o en lugar de estar endeudando a esta y las siguientes generaciones. Yo quisiera saber qué senadores apoyan esta iniciativa de llamar a comparecer a la cárcel y además, pues desde su perspectiva, ¿cuáles serían las medidas emergentes, además de apretarse el cinturón, qué debería hacer el gobierno ahorita para atajar esta alza? Yo creo que toda la banca de la izquierda, toda la bancada de la izquierda lo está apoyando, incluso se están sumando también de otros partidos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo creo que primero dejar la simulación, ¿sí? Dejar el discurso de que sí, bueno, vamos a hacer recortes en 2017, estamos en febrero y la economía, la percepción es que se nos está yendo el despeñadero. El dólar hoy está en 19.50. O sea, podríamos rebasar los 20 pesos por dólar, pues en estos días que vamos a estar todos distraídos con el Papa. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Que el Banco de México está pidiendo un ajuste al gasto, lo cual va a significar menos crecimiento económico. Seguramente tenemos ya una traducción en la inflación de esta depreciación, va a haber un aumento de precios, tendrá que reaccionar el Banco de México ajustando la tasa de interés, esto llevará a incrementar el costo financiero de la deuda, habrá más restricción presupuestal, tenemos menos inversión, tenemos menos crecimiento. Entonces, primero, dejar de simular. Segundo, pues que vengan aquí, como ya decía el senador Ríos Peter, pues que no nos manden a Andrea Legarreta a dar la explicación. Mejor que ellos den la cara, que vengan aquí al Senado, que vengan al Congreso y que nos digan qué van a hacer. Lo que sí no podemos es simular que no pasa nada y dejar expuesta a la población a una de las ya tradicionales crisis económicas que le ha dado el PRI a nuestro país durante muchos años. Yo no me quiero quedar en el tintero con un comentario. Muchos de los que están aquí presentes recuerdan las épocas de López Portillo y después la época de Salinas Cedillo. Y el modelito que está ocurriendo en el país es exactamente el mismo que vivimos en su momento. Corrupción, enormes escándalos de corrupción por todos lados. Hoy abundan escándalos de corrupción. Semana tras semana hay una nueva nota que cubre el escándalo anterior. Bueno, la corrupción en aquellas épocas era un poco el preámbulo o era el contexto en el que se daba el fenómeno de la devaluación, de la inflación, del cierre de negocios y del desempleo. Eso fue el priismo en los últimos 4 sexenios en los que gobernó, y esa parece ser que es la categorización que hoy estamos viendo, nada más que 2 años y medio antes de que termine el sexenio. Listo. Gracias.